les pido que vayan conmigo a buscar el capítulo 1 de Colosenses para leer allí los versículos del 20 al 21. Colosenses 1, versículos del 20 al 21. Del 21 al 23, perdón. Aunque yo les pido que podemos leer a partir del 15, que es los versículos que hace un tiempo estuvimos predicando y que quedamos juntos en que nos lo íbamos a aprender de memoria. Así que es un buen ejercicio leer desde el 15. Desde el 15 hasta el 23. Dice allí la palabra de Dios: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hasta ahí leímos en el sermón anterior. Versículos 21 al 23, que es lo que nos ocupa hoy. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Vamos a orar, hermano. Señor, gracias por tu misericordia, nuevamente por traernos hoy aquí. Tu palabra es nuestra vida, es la verdad en la que estamos fundamentados, en la cual creemos, nos movemos, somos, de la cual echamos manos para poder respirar en este mundo mientras caminamos presurosos hacia la ciudad celestial. Te pedimos entonces que esa palabra nos anime, nos exhorte, nos ayude, nos proteja, nos fundamente, y permite, Señor, que podamos enfrentarnos a todas las cosas confiando solamente en ti, que eres nuestro hacedor y nuestro salvador. Que tu gracia nos sostenga y nos ayude en esta mañana, y que nos enseñe a través de tu palabra. En el nombre de Cristo, amén. Amén. Hermanos, desde muy temprano, nosotros estudiamos en la escuela uno de los procesos naturales y biológicos más asombrosos que existen. ¿Cuál es ese proceso? La metamorfosis. Hay imágenes icónicas que todos recordamos. Por ejemplo, la imagen de una oruga, que es un gusano convirtiéndose en mariposa. Ese es un proceso que corresponde a la metamorfosis. Primeramente es un gusano, una oruga, después se hace un capullo de seda, y después de ese capullo de seda vemos a un ser como la mariposa, tan extraordinario, tan hermoso. O vemos, por ejemplo, la imagen de un renacuajo, sale del huevo de la rana, aquello que parece un pececito, y después poco a poco le van saliendo paticas, le van saliendo el cuerpo, y se convierte después en una rana. Y ese es otro proceso biológico de la metamorfosis. Hay un cambio extraordinario allí. Es asombroso lo que ocurre en esos organismos y cuánto cambio hay en ese espacio de tiempo. Los que buscan mucho YouTube para hacer ejercicios y todo lo demás, verán que también hay procesos así, donde se nos pone una persona obesa, llena de grasa, grandemente gorda, y comienza en un gimnasio o a hacer algunos ejercicios, y con el tiempo esa persona se va adelgazando, se va poniendo físicamente atractiva, y después nos ponen una foto de lo que era antes y lo que era después.
Hubo un proceso de transformación. Mira lo que ocurrió cuando esa persona fue al gimnasio. O cuando vemos a alguna persona que va a un dermatólogo y tenía una calvicie, donde tenía algunos pedazos de pelo por aquí y otros pedazos de pelo por allá. Viene al dermatólogo, le hacen un plan y comienza a tener una cabellera. Y dicen, mira lo que era antes y mira lo que era después. Guardando la distancia, hermano, abismal, que separa el contenido del texto que estudiaremos hoy, de la distancia de esos procesos naturales y de todos esos procesos donde hay una transformación, lo que Pablo hace aquí es comparar lo que nosotros éramos antes de haber sido salvados por Jesucristo y lo que somos ahora luego de venir a Cristo, y lo que seremos finalmente cuando Cristo regrese en gloria. Eso es lo que él hace. Recuerden que el propósito principal por el que Pablo escribió esta carta era proteger a los creyentes de Colosa contra los falsos maestros que insistían en el hecho de que la salvación en Cristo era incompleta, que ellos necesitaban algo más aparte de Cristo y el Evangelio si querían disfrutar de una vida espiritual más plena y profunda. Tienes que conocer algo místico, un secreto que no ha sido revelado, que una vez que tú lo comprendas vas a tener una experiencia más profunda. Cristo y conocimiento, Cristo y rituales judíos, Cristo y todo lo demás. Fue para combatir este pensamiento que Pablo escribió la declaración de fe, el poema que estudiamos los 2 domingos anteriores en los versículos del 15 al 20 que leímos hoy, en el que Cristo es presentado como aquel que es preeminente sobre todas las cosas, tanto en el ámbito de la creación como en el ámbito de la redención. No necesitamos nada más aparte de Cristo, para nuestra salvación, ni para nuestro crecimiento en gracia, ni para nuestro conocimiento. Recuerde la fórmula que resume la enseñanza de esta epístola y que el hermano Abel recordó hace unos momentos. Cristo más nada es igual a todo, todo menos Cristo es igual a nada. Pero ahora Pablo da un paso más adelante, hermanos, mostrando a estos creyentes de Colosas la magnitud de la obra que ese Cristo preeminente llevó a cabo a nuestro favor en la cruz del Calvario. Él había estado diciendo en los versículos anteriores, Cristo es preeminente, Cristo es central, Cristo es lo único. Miren a ese Cristo que tenemos, ese es el primogénito, Él es el creador, en Él subsiste todo. Él tuvo una obra en la cruz del Calvario. Ahora Pablo dice, déjenme enseñarle la magnitud de esa obra, que ese Cristo preeminente, que ese Cristo exaltado hizo a favor de ustedes. Muchas personas tienen una idea muy superficial de lo que significa ser cristiano. Como si fuera algo tan simple, hermanos, como la decisión de unirse a una especie de club religioso o deportivo. Dejar de hacer ciertas cosas para comenzar a hacer otras cosas. Por ejemplo, ya nosotros no vamos a fumar, ni vamos a tomar vino, ni vamos a ver películas hasta la madrugada. Ahora lo que vamos a hacer es leer la Biblia, orar, venir a la iglesia los domingos y cosas así. Pero la realidad es que para llegar a ser cristianos, tenemos que pasar por un proceso de transformación tan profundo que solamente Dios puede llevarlo a cabo. Hay un antes y un después de todas las personas que vienen a Cristo. Es ese proceso de transformación el que Pablo nos muestra en los versículos del 21 al 23, que vamos a considerar en la mañana de hoy, hermanos, y bajo 3 encabezados muy sencillos y fáciles de recordar. Vamos a ver en primer lugar nuestro pasado, lo que éramos antes de Cristo, nuestro presente, lo que somos en Cristo, y nuestro futuro, lo que seremos con Él. Eso es lo que vamos a ver en el sermón de hoy. Veamos en primer lugar nuestro pasado, o si quieren ponerlo de otro modo, nuestra vida sin Cristo, nuestra vida antes de Cristo. Versículo 21, Colosenses 1, versículo 21, dice allí, y a vosotros también, escuchen lo que dice el texto, que erais en otro tiempo, está hablando de tiempos pasados, erais en otro tiempo, extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado.
Pablo había mencionado en el versículo anterior, en el 20, que por medio de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, se había establecido las bases para una paz duradera en la creación de Dios, y que había quedado trastornada por causa del pecado esa creación, y ahora en Cristo estaban establecidas las bases para que esa creación pudiera hacer la paz con Dios. Miren el versículo 20, hermanos. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Eso es lo que nos dice en el versículo 20. Pero ahora en el 21, y recuérdese que estamos hablando de un pensamiento armónico, que no se separa por un número de versículos, porque cuando el apóstol quiso hacer esta epístola, no estaban hechos ni los capítulos ni los versículos por número. Es un pensamiento armónico. Así que el versículo 21 tiene mucho que ver con el versículo 20. De hecho, es la continuación de su pensamiento. Nosotros para estudiar lo dividimos, pero no está dividido en el pensamiento del autor. Así que el versículo 20 condiciona el 21. Y Pablo quiere mostrar en el 21 el impacto de esa obra de reconciliación de la que habla en el versículo 20 en los creyentes de manera particular. Y nos pone la foto de nuestro pasado con la foto de nuestro presente uno al lado de la otra, como nosotros lo vemos en internet. El antes y el después. ¿En qué condición, dice el texto, nos encontrábamos cuando Cristo nos salvó? Bueno, Pablo dice en primer lugar, vayamos al versículo 21, que erais en otro tiempo, ¿qué cosa? Extraños. Primeramente nos dice que éramos extraños. Ahora, esta palabra, hermanos, no suele usarse hoy con el mismo significado con que Pablo la usa en el texto. Cuando nosotros decimos que alguien es extraño, generalmente nos referimos a un desconocido, a una persona rara. Qué extraño luce esa persona. O decimos, es extraño para mí, yo no lo conozco. Esas son las implicaciones cuando decimos que alguien es extraño. Fulano es un individuo extraño. ¿Y qué significa eso? Que es una persona peculiar, que no se parece a las demás, que tiene un comportamiento poco convencional. Eso es lo que decimos. Pero lo que Pablo está diciendo aquí es que antes de conocer a Cristo, todos nosotros estábamos alienados de Dios. ¿Qué quiere decir alienados? Que no estábamos en línea con Dios. Estábamos fuera de esa línea, completamente separados de Dios, sin ningún tipo de relación amistosa con Dios. Eso es lo que está diciendo aquí. Éramos extraños. Quizás la mejor explicación, hermanos, de lo que esto significa es lo que el mismo Pablo nos da en la carta a los Efesios en el capítulo 2 y capítulo 4. Y vamos ahí un momento para establecer esto. Efesios 2, lo tengo aquí. En Efesios 2, por ejemplo, versículo 12, él nos dice, en aquel tiempo, está hablando del mismo tiempo que está hablando Pablo aquí, estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso es lo que era una persona extraña. Y también nos dice en el capítulo 4 de Efesios, versículos 17 al 18, los voy a leer, hermanos, si ustedes quieren no los busquen. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Son duros de corazón e ignorantes, son extraños a Dios. Extraños. Ajenos al tipo de vida que es característica de Dios. ¿Y qué la prueba? Una vida marcada por el amor, la justicia, la verdad, la santidad, etc. Todas esas cosas. Por supuesto, hermanos, eso no es algo que los incrédulos perciben de una forma consciente. Ellos no dicen, yo conscientemente pongo mi bandera en contra de Dios y estoy alienado de Él y no me interesa. Muchas personas creen que tienen una relación con Dios, cuando lo cierto es que están totalmente separadas de Él. Y cuando intentamos predicar el Evangelio, por ejemplo, hay algunas religiones que se llaman cristianas y que las personas están alienadas de Dios. Usted habla con un católico, absolutamente católico al 100%, y le va a decir esto mismo. Cuando tú intentas predicar el Evangelio, de inmediato reaccionan diciendo, pues déjame decirte que yo siento a Dios muy cerca de mí. Pero eso no depende de nuestros sentimientos,
sino de nuestra relación con Cristo. Es únicamente por medio de Cristo que dejamos de ser extraños a los ojos de Dios. No importa cuánto usted se sienta, hermanos. Si usted no ha entrado por Cristo, usted está alienado de Dios. Escucha una vez más lo que dice Pablo en este texto de Efesios que citamos hace un momento. En aquel tiempo estabas, ¿sin qué? Sin Cristo. Esa es la médula, el problema. Estabas sin Cristo. Y por lo tanto, al estar sin Cristo, estabas lejos de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, porque el único que puede dar esperanza en este mundo es Jesucristo. Si tú estás sin Cristo, eres una persona sin esperanza. O tus esperanzas son vanas, realmente huecas. Estar sin Cristo es estar sin Dios. Para ponerlo en palabras más sencillas, hermanos, lo que estamos diciendo aquí es que aparte de Cristo, el tipo de relación que las personas tienen con Dios no es la de un hijo con su padre. Es mentira la mentira católica que todos somos hijos de Dios. No es verdad. La persona que está sin Cristo, la relación que tiene con... Perdonen. La relación que tiene con Dios es la de un acusado convicto con su juez. Dios no es su padre amoroso, Dios es su juez. Dios es su juez. Si no estás unido a Cristo por la fe, en lo que respecta a Dios y a su pueblo, eres un extranjero, eres un extraño, completamente ajeno a los derechos de la ciudadanía celestial, eres un intruso. Tú no tienes derecho a apropiarte, por ejemplo, del Salmo 23, ni tienes derecho a apropiarte del Salmo 91, ni ningún otro texto de la Biblia que Dios haya revelado para el consuelo de los suyos. Muchas veces uno ve en internet como aparecen anuncios para las personas que están atribulados y le dan textos bíblicos. Yo vendré a ti y te seré a ti por padre, y las personas se reconcilian con eso. No, para los inconversos ese texto no es. Dios no está hablando ahí como un padre amoroso. Para un inconverso que no tiene a Cristo, Dios es un juez. Un juez que no puede ser burlado. Pero eso no es todo. Pablo dice también que en ese tiempo no solamente éramos extraños, sino que nos dice, vayamos ahí un momento a Colosenses, hermanos, no queremos decir algo que no diga el texto. Éramos extraños y enemigos. Y aclara, enemigos en vuestra mente. Es muy peculiar la manera en la que lo dice. Este es un cuadro en el que la mayoría de los incrédulos no se ubican tampoco a sí mismos. Porque el tipo de hostilidad que Pablo menciona aquí no siempre se manifiesta de una forma consciente y deliberada. No es la persona que constantemente está diciendo yo soy enemigo de Dios y estoy con una espada frente a él. No. El hombre incrédulo tiende a crearse un Dios en su propia mente. Un Dios que se acomode a su estilo de vida. Que no le condene por sus pecados. Un ser supremo y poderoso al cual acudir en tiempos de necesidad, pero que no se meta con él. Y como él no tiene ningún problema con ese Dios de su imaginación, Dios con D menor, con D minúscula, él no se visualiza así como un enemigo de Dios, porque al final él dice, yo tengo paz con ese Dios que fue el Dios que él se creó. Pero ese no es el Dios de la Biblia. En cierta manera es como los griegos y los romanos, hermanos, que se creaban un Dios muy parecidos a ellos. Es decir, este Dios es como yo. Y por eso él me entiende y no me hace nada cuando yo hago lo que tenga que hacer. Este es un Dios creado a mi imagen y semejanza. Pero Pablo no está hablando aquí de una deidad abstracta y definida que cada cual puede manejar como quiera, no, sino del Dios único y verdadero que se revela en su palabra en la Biblia. Que es un Dios peculiar, que es un Dios singular, que es un Dios único y extraordinario, y que se revela como Él es, no como nosotros querramos que Él sea. El hombre incrédulo no quiere postrarse ante ese Dios y adorarle. No quiere. Le molesta profundamente tener que someter su voluntad irredenta
a la voluntad de Dios. Se siente ofendido cuando escucha hablar de la salvación por gracia, porque esas personas necesitan hacer algo para ganarse la salvación, para así tener algún mérito. Porque eso implica que su esfuerzo personal y sus buenas obras no valen nada delante de la presencia de Dios. Ese hombre o esa persona se ve a sí mismo como un ser autónomo, independiente, que nada tiene que agradecer a Dios por lo que Dios es y por lo que Él hace por él. Es una persona que se molesta cuando tú le dices, tú respiras por la gracia de Dios, y comes por la gracia de Dios, y tomas agua por la gracia de Dios, porque los alimentos, el agua y el aire son creación de ese Dios también. Amén. Pero ellos no lo creen. Se siente orgulloso en su corazón de la persona que ha llegado a ser, y se siente que su vida depende de sus esfuerzos. Mi vida depende de mis esfuerzos hasta que Dios le trae una enfermedad bien terrible y dice, con mis esfuerzos no puedo hacer nada. Y entonces, como se hace un Dios a su imagen, es probable que caiga ante una imagen hecha de yeso o de madera, haciendo promesas para que le devuelva la salud que no tiene que ver con él, porque aún la salud también Dios la gobierna. Amén. ¿Saben qué son todas esas cosas, hermanos? Manifestaciones de hostilidad hacia Dios. Y algunos pretenden esconder esa realidad con un manto de indiferencia. Yo no soy hostil contra Dios. Simplemente Dios no me importa en lo absoluto. Yo no soy hostil. Yo no soy agresivo contra ese Dios. Es lo que no me importa nada. Y cuando nada me importa, pues yo no soy agresivo. Pero si, mi amigo, esa es lo que tú piensas, esa indiferencia no es otra cosa que enemistad. El Dios del cielo merece y tiene que ser adorado, obedecido y amado con todo nuestro corazón. Porque tú dependes de Él y Él te hizo. Y todavía estás vivo porque Él quiere. Debe ser adorado con toda nuestra alma y todas nuestras fuerzas. Dios no puede ser indiferente. No hay indiferencia contra Dios. Dejar de hacer eso y de adorarle es levantarse en armas contra Dios. Una guerra perdida de antemano. Todo eso no es más que el producto de una visión distorsionada del Dios de la Biblia. Por eso es que Pablo dice aquí que éramos enemigos en nuestras mentes. El hombre incrédulo está lleno de prejuicios y de malos pensamientos contra Dios. Constantemente. Y déjenme decirle algo, hermanos. Que no se diga de nosotros que seguimos siendo lo que antes éramos. Porque Él está hablando aquí de lo que nosotros éramos. Así que si tu mente y tu corazón está lleno de prejuicios contra Dios, ve a las Escrituras y purifícalos. Porque el que está pensando mal eres tú. Eso es lo que tú eras, no lo que eres. Hace un tiempo, hermanos, el reconocido ateo Richard Dawkins, ustedes saben, ese es el hombre que le llaman el Pitbull de Darwin, algo así, y el que habla del nuevo ateísmo, promovió una campaña en la ciudad de Londres, que luego se extendió a Barcelona, España, y se colocaron en unos autobuses que él puso, unos letreros bien grandes que decían, probablemente Dios no exista, así que deja de preocuparte y disfruta de la vida. El gran problema de Darwin era probablemente. Sus probabilidades eran muy pequeñas. Así que Dios existe y ten cuidado con lo que tú haces en tu vida. Y este es el problema que el hombre tiene con Dios. A final de cuentas, todo parte del prejuicio de que la persona de Dios es una especie de mataganas, matagozo cósmico, que no quiere que tú seas feliz, que quiere decirte lo que tú tienes que hacer, que está fuera de época, porque estamos viviendo un tiempo en el cual ya Dios y su palabra están fuera de época, que nosotros tenemos que vivir una vida más moderna, donde los científicos nos dicen que es más gozoso, que es lo que podemos hacer para entretenernos mejor y no vivir una vida tan aburrida como los creyentes de tiempos anteriores. Y vemos a Dios así. Las leyes de Él someten al hombre a una camisa de fuerza que no le permite disfrutar la vida. Por eso prefieren apostar a la suerte antes que someterse a su voluntad. Y ¿saben qué, mis hermanos? Un pensamiento así, tan alienado, tan abstracto, tan perdido,
es como una persona que anda en un mar abierto, como decíamos hace un rato, en un botecito que puede en cualquier momento ahogarse, con un pedazo de madera, y lo peor es que no ve tierra, porque él no sabe ni para dónde va. Amén. Es así. ¿Saben qué? Esa era tu condición y la mía antes de venir a Cristo. Amén. Esa era tu condición y la mía antes de venir a Cristo. Sin ninguna esperanza de nada y sin Dios en este mundo. Porque el Dios que teníamos, porque todo el mundo tiene un Dios, fíjense, todo el mundo. O es el verdadero o es hecho un Dios a tu imagen. Uno que le creaste tú. Sin el Dios verdadero a nuestra mano. Éramos enemigos de Dios, constantemente extraños, constantemente pensando mal de Él, constantemente llenos de prejuicios con Él. Y esa era tu condición y la mía antes de venir a Cristo. Éramos enemigos y necesitábamos ser reconciliados con Él. Pablo dice en Romanos 3 que en el mundo entero no hay una sola persona que de manera natural busque a Dios. Ni una. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y dice el texto, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Aquí. Ni uno. Así que estábamos así tú y yo. Pero dice el texto también, no solamente que éramos enemigos y extraños en vuestra mente, sino que hacíamos malas obras. Y por supuesto ese antagonismo y hostilidad que teníamos en la mente nos llevaba a hacer malas obras. Y no hay que ser un asesino, hermanos, o un drogadicto, o un violador, o un genocida para estar en esa categoría. Hay un montón de personas decentes que están incluidas aquí. Decentes para la sociedad, porque todo aquello que no se hace para la gloria de Dios y bajo los parámetros de la palabra de Dios es una mala obra. ¿Sabes a cuántas personas yo ayudé que tenían problemas en su vida y le di alimento para que me lo reconozcan a mí? Fue para la gloria de Dios. Eso es una buena obra, pero no es una buena obra que valga nada para la salvación. El hombre vive pecando contra Dios por la sencilla razón de que el hombre vive para sí mismo, procurando su gloria, su placer, procurando su vida. Y este es uno de los síntomas inequívocos de la maldad humana, hermanos. No es robar ni matar. Vivir a espaldas a Dios es como si nosotros mismos fuéramos nuestro Dios. Tú no puedes vivir para ti y vivir para Dios. Eso es imposible. Tú tienes que vivir para Dios porque con eso tú estás demostrando que Él es tu Dios y que Él manda en ti. Es aquí un retrato, una foto de nuestra condición antes de venir a Cristo. Aquí tienes tu foto de lo que tú eras. Un enemigo, un extraño, un irreconciliable con Dios, una persona que estaba alienado de su voluntad. Eso es lo que tú eras. Estábamos completamente separados de Dios, profundamente enemistados con Él, viviendo obstinadamente a sus espaldas, a su gloria y a su voluntad, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero esta terrible condición de la que Pablo describe aquí, no tiene como propósito aplastarnos bajo nuestra miseria anterior. No es para que tú te sientas aplastado y digas, qué miserable he sido siempre y ahora soy. No, no, no. Sino resaltar la gran obra de reconciliación que Cristo llevó a cabo en nuestro favor en la cruz del Calvario. ¿Crees que era una foto bastante horrible, hermanos? Bueno, vamos a nuestro segundo encabezado para que tú veas qué fue lo que pasó. Ya vimos nuestro pasado, veamos ahora nuestro presente. Versículos 21 y 22, ya vimos el 21, el 22. Al final del 21, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin manchas irreprensibles delante de Él. El hombre necesita reconciliarse con Dios. Antes de comenzar eso, hermanos, vean que termina el versículo 21 diciendo ahora. El versículo 21 comienza diciendo así erais en otro tiempo. Ahora nos está diciendo pero ahora
Ha habido un cambio de lo que pasó en otro tiempo a lo que está pasando ahora, está en tiempo presente. El hombre necesita reconciliarse con Dios, pero ese cambio de relación no era nada sencillo. Por un lado, la justicia de Dios tenía que ser perfecta. Y por el otro, el hombre tenía que ser transformado. Su disposición de corazón a Dios tenía que cambiar de una hostilidad manifiesta a una admiración manifiesta. De manera que se trata de una reconciliación de doble vía. El Dios de toda santidad y justicia había sido ofendido por nuestros pecados, y eso no puede quedarse así, porque si se quede así, Él no sería un Dios justo. Él no puede violentar su propia justicia, porque estaría dando por inocente a una persona que no es inocente. Si Dios deja de ser justo, deja de ser Dios. Alguien tenía que pagar por nuestras ofensas, tenía que haber un pago. Y eso es exactamente lo que Cristo llevó a cabo en la cruz del Calvario. Pablo dice que fuimos reconciliados en su cuerpo de carne por medio de su muerte. Tuvo que morir. Él murió como un criminal, siendo inocente, para que pecadores culpables como tú y como yo pudieran ser absueltos. Él pagó el precio que había que pagar para que nosotros no tuviéramos cuentas pendientes con la justicia de Dios. Imagínate por un momento, mi querido hermano, que Dios emitiera una factura por pagar por cada uno de tus pecados. Es como alguien que, como un juez, que cada vez que tú estás cometiendo te dice, y por este tú tienes que pagar tantos años, y por esto tú tienes que pagar tantos años. Imagínate por cada uno de los pecados que tú has cometido en tu vida, que te pusiera una factura a pagar. Por cada mal pensamiento, por cada mentira, por cada enojo pecaminoso, por cada mirada inconveniente. No solamente por los pecados de comisión, sino por los pecados de omisión. Porque dice, por ejemplo, Santiago 4:17, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace también es pecado. Así que tú sabías que tenías que hacer algo y no lo hiciste, eso también es pecado. Por los de comisión y por los de omisión. Imagínate que Dios te pasara una libreta de factura. A ti y a mí, que nos conocemos. Lo que Pablo está diciendo aquí es que Dios se hizo hombre, vivió una vida perfecta y luego murió en una cruz para pagar todas tus facturas. Para que nosotros no tuviéramos cuentas pendientes con la justicia de Dios. Tenías una libreta así interminable que seguía llenándose de cosas, se seguía engordando todos los días. Pues Cristo viene a la cruz del Calvario y dice, todas esas facturas vienen a mi cuenta y se acabó la libreta. Pero no solamente hizo eso. Dice 2 Corintios 5:21, que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. No solamente eso, hermanos, Él también no solamente pagó nuestras facturas, sino que hizo posible la transformación de nuestros corazones, enviando a nuestras vidas su Santo Espíritu para cambiar toda esa rebeldía que había antes en obediencia, esa hostilidad que había antes en amor y ese prejuicio que había en nuestra mente en adoración. Y eso es lo que implica ser reconciliados. Su justicia perfecta quedó satisfecha y tu corazón y el mío fue transformado para que dejaras de ser extraño y enemigo en tu mente. Dos fotografías. Una antes, extraño, enemigo, hostil, completamente alienado de Dios. Otra ahora, reconciliado con la justicia de ese Dios y declarado inocente por la sangre de su Hijo. Dos fotos. Como bien ha dicho alguien, ahora no soy lo que un día seré, pero tampoco soy lo que un día fui. Dios obró en nosotros un cambio extraordinario. No como los cambios del gordo o la flaca, que hacen ejercicio, ya no estoy gordo, mira qué bien estoy ahora. O del calvo que tiene una melena,
o de la oruga en mariposa, no, hermanos. Es un cambio de muerte a vida, de ser un ciego a ver, de ser trasladado de la potestad de las tinieblas y del diablo al reino del amado Hijo de Dios. Amén. Ese es el cambio. Y todo eso sin que tú tuvieras que mover un dedo. Dios lo hizo todo. Eso es lo que está diciendo Colosenses aquí. Pero el asunto no termina allí. Ya vimos la foto de nuestro pasado, la conocemos. Ya vimos la foto de nuestro presente, también la conocemos. Ahora vamos a ver una foto que todavía no hemos visto, que está por fotografiarse, pero que todo el mundo, si lee las Escrituras, sabe cómo será. Veamos nuestro futuro. Nuestro futuro. Versículo 22. En su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. Ese es el propósito. El propósito de la obra de reconciliación que Cristo llevó a cabo en la cruz, ¿cuál era? Presentarnos a Dios santos, sin manchas e irreprensibles. En otras palabras, que nosotros podamos comparecer delante de Dios en su tribunal de la misma condición moral y judicial que nuestro Señor Jesucristo. Cuando Dios el Padre mira a Dios el Hijo, lo ve como una perla reluciente, santo, sin mancha, lleno de gracia. Así mismo te verá a ti. Él era santo, completamente apartado para Dios. Él no tuvo ninguna mancha en su carácter, ningún defecto. Él era absolutamente irreprensible. Nadie pudo levantar en su contra ninguna acusación que fuera verdad contra Cristo. Lo glorioso del Evangelio, hermanos, es que ahora nuestra vida está escondida en Cristo. Y eso lo dice Colosenses, esta misma carta, en el capítulo 3, que todavía no vamos a analizar porque será cuando lleguemos ahí. Pero dice, solamente lo vamos a leer para tener una idea de lo que está diciendo Pablo aquí. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque, dice Pablo, habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Vuestra vida está escondida con Cristo. Estamos unidos a Él por la fe, de manera que judicialmente hablando, ya nosotros somos santos, sin manchas e irreprensibles. ¿Y sabe por qué? Porque Dios no te mira de manera personal, sino que te mira a través de Cristo. Te mira de manera personal, pero a través de Cristo. Es a eso lo que la Biblia llama justificación. Por ejemplo, 2 Corintios 5:21, que leíamos hace un momento, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Amén. Él, por aquel que hizo pecado, nos ve justos, nos declara justos delante de Él. A partir del momento en que somos justificados, inicia en nosotros un proceso de santificación progresiva en el que somos llevados gradualmente a parecernos cada vez más a nuestro Señor Jesucristo. Como dice Pablo en 2 de los Corintios 3:18, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen del Señor. Si tú eres creyente, es así. Déjenme tener una aplicación aquí, hermanos. En ese proceso de transformación, vamos a tener momentos muy deleitosos y momentos muy difíciles. Y las espinas no están alejadas de la corona que tenemos que pasar. Por medio de muchas tribulaciones, Dios te va a perfeccionar. Así que cuando nosotros veamos una prueba y dificultades tan grandes como la que estamos viviendo ahora, no veamos nada más desgracias. Porque hay mucha gracia ahí. Amén. ¿O es que Dios se desconectó de la situación que estamos viviendo? No, ¿verdad? Él está gobernando lo que estamos viviendo. Y Él está dándote gracias porque
en medio de la situación, Él no se olvidó de su Hijo que reconcilió con Él por medio de la muerte del Señor Jesucristo. Él no se olvidó de eso. Él está gobernando la situación y te está transformando de gloria en gloria, mi querido hermano, en medio de esta situación. Y los creyentes de otros lugares y otras naciones los está transformando por medio de tribulaciones que encuentran allí de gloria en gloria. Porque en ningún lugar tú te vas a encontrar fuera de tribulaciones. Algunas más difíciles, otras menos, pero lo vas a tener. A partir del momento que somos justificados, hermanos, se inicia este proceso de santificación. Y esta obra será completada cuando estemos en su presencia en cuerpos glorificados. Seremos santos, sin manchas e irreprensibles delante de Dios, como dice el texto. Algún día experimentaremos tal transformación que cada célula cancerosa del pecado que todavía mora en nosotros será completamente eliminada de nuestros cuerpos, hermanos. Dice primera de Juan 3:2. Voy allí rápido. Primera de Juan 3:2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Amén. Seremos semejantes a Él, indiscutiblemente. Ahora, noten que Pablo concluye nuestro texto, hermanos, con una nota de cautela. Y cuando nosotros vamos ahí al versículo 23, vemos: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Hay una nota de cautela ahí, porque comienza como una condicional. Sí, en verdad, es lo que está diciendo. Algunas personas tienen problemas al estudiar este texto, porque parece enseñar que un creyente verdadero puede perder la salvación. Sí, en verdad, pero eso sería contradecir todo lo que Pablo ha dicho hasta ahora sobre la obra redentora de Cristo. Lo que Pablo está señalando aquí es que la perseverancia en el Evangelio es la marca distintiva de aquellos que han abrazado el Evangelio, así como es Dios el que da la fe, porque la fe es un don de Dios. Pero es el hombre el que cree, así también es Dios el que preserva, pero es el hombre el que persevera. Amén. No sé si me están entendiendo, hermano. Hay gracia de Dios y responsabilidad del hombre. Mis hermanos, ¿cómo sabemos que una persona ha recibido el don de la fe? Bueno, porque cree. Cuando vemos que alguien cree, es porque tiene fe. Esa fe, si es salvadora, no vino de él, Dios se la dio, es un don. Pero el que la está ejerciendo es la persona, él cree. Bien, ¿cómo sabemos si una persona ha recibido el don del arrepentimiento? Bueno, porque se arrepiente, hermanos. Es una persona que peca y se arrepiente. Pues del mismo modo, ¿cómo sabemos que una persona está siendo preservada por Dios? Porque está perseverando. Queridos hermanos, la fe que salva persevera. No importa cuánto tiempo pueda estar una persona en la iglesia y cuántos frutos pueda haber manifestado en el pasado, no debe apartarse del Evangelio y volver a su vida anterior para toda la vida. Si eso ocurrió, no hubo salvación. La doctrina bíblica de la seguridad de la salvación no fue revelada para lo que los creyentes vivan despreocupados, sino para que pongan más empeño en mantenerse edificando sobre ese fundamento. Así que si, mi querido hermano, tú y yo queremos estar perseverando, debemos, como dice el versículo 23, permanecer fundados y firmes en esa fe que Dios nos dio como don. Y sin movernos de la esperanza del Evangelio, que dice allí, que habéis oído. Ese Evangelio que se predica en todos lados, dice lo mismo debajo del cielo, que donde quiera, del cual Pablo fue hecho ministro, nos fue dado para que esa esperanza sea la misma en nosotros siempre, y perseveremos siempre. ¿Quieres mantenerte corriendo bien tu carrera hasta el fin, mi querido hermano? Mantén tu vida cimentada en la doctrina apostólica del Nuevo Testamento y no te muevas una pulgada de la esperanza del Evangelio. Amén.
No escuches esperanzas terrenales, no sirven, son vanas. Escucha la esperanza del Evangelio. Vive tu vida aquí y ahora con los ojos puestos en la gloria que nos espera cuando estemos finalmente en la presencia de Dios. Para el creyente esto no es lo que le toca siempre. Solo a través de esa esperanza, mi amado hermano, puedes mantenerte en la carrera. Independientemente de las circunstancias que tengas que atravesar en este lado de la eternidad, solamente en esa esperanza. En el mundo, hay un texto, hermanos, Juan 16:33, que a mí me hace mucho bien, ustedes saben, porque es como una declaración antes de que comience la guerra de quién será el vencedor. Dice allí, en el mundo tendréis aflicción, batalla, problema, dificultad, dice el Señor, lo vas a tener, es seguro que lo vas a tener, pero confíen, dice, ya yo vencí al mundo. Esa gran batalla que tú vas a tener ya tiene un vencedor. No puede contra ti. Ya él venció al mundo. Así que confía en eso. Tienes que pasar por esa batalla. Sí. Pero ya tiene un vencedor. No se ha tirado el primer tiro y ya el vencedor está. Quisiera concluir el mensaje de esta mañana, hermanos, con una ilustración que pienso que puede ser muy iluminadora. La tomé prestada. Y aún para los muchachos y niños que están aquí hoy. Escuchen bien. Imagínate que un día llega a tu casa, a la casa tuya familiar, de tus padres, una persona completamente extraña y totalmente desconocida para toda la familia, y en un tono bien confianzudo que nadie se lo regaló, pregunta, ¿qué prepararon hoy para el almuerzo? Porque he decidido quedarme a comer. ¿Cómo piensas que reaccionarían tus padres? Por más hospitalarios y corteses que sean, es muy probable que le digan a este individuo, mira mi amigo, nosotros no sabemos quién tú eres, así que haz el favor de salir de esta casa inmediatamente porque para ti no hay comida. Ahora, ¿habría alguna diferencia si ese individuo llegaría contigo a esa casa paterna de tus padres y se lo presentaras a tus padres como un buen amigo tuyo? ¿Sería alguna diferencia para ellos? Seguramente sí. Porque tus padres te aman a ti, ¿verdad? Pues todo lo que hemos dicho hoy puede resumirse en esto. Cuando lleguemos a la presencia de Dios, la única manera en que puede ser aceptado allí es entrar de la mano con Jesucristo y ser representado por Él. De lo contrario, no vas a tener acceso a la bendita presencia de su Padre. Trata de ser amigo de Jesucristo, de cogerlo de la mano, si no, no vas a entrar. Si Cristo nos muestra que todas nuestras facturas fueron pagadas por Él y que Él ahora es nuestro amigo, no tienes ni parte ni suerte en el reino de los cielos, aunque seas miembro de esta iglesia. ¿Cuál es tu relación con Jesús? ¿Algún día has ido a Él clamando por misericordia? ¿Le has pedido que perdones tus pecados? ¿Has confiado solamente en su obra que Él hizo a favor de pecadores en la cruz del Calvario? Porque de no ser así, mi querido hermano o amigo, estás separado de Dios y seguirás separado de Él en el infierno por los siglos de los siglos. Aunque tú creas otra cosa. Pero eso no tiene que ser así. Hoy estás aquí por algo. El Dios de los cielos te trajo aquí para que escuches el Evangelio y sepas que hay perdón en Cristo para todo aquel que cree. Él pagó en la cruz por todos los pecados de aquellos que vino a salvar. Y en base a esa obra redentora te ofrece perdón y vida eterna si realmente tú crees en Él. Si depositas tu confianza en Él. Allí donde estás, sea lo que estés pasando, pídele a Él que te perdone, que transforme tu corazón, que te ayude a entender que fuera de Cristo no hay esperanza, porque las puertas de la salvación siguen abiertas para ti,
Pero tienes que venir a Él clamando perdón y misericordia. Clama a Él. Solamente su bendita sangre, que fue derramada en la cruz para pagar y saldar nuestra deuda con la justicia de Dios, puede hacernos un hijo amado del Padre y llevarnos por todo este camino hasta la gloria. Solamente eso. No le hagas caso a los falsos maestros. Los falsos maestros de Colosas se reproducen por todos los tiempos. No necesitas tus obras. No necesitas conocimientos ajenos a las Escrituras.